Buenas tardes amigos, amigas y bienvenidos al capítulo 13 del segundo módulo del curso de FreeCAD de Bernardo Cruz. Este capítulo lo vamos a dedicar a las elipses. Las elipses son formas circulares, concretamente ovaladas, y podríamos decir que son una anamorfosis, una deformación de la circunferencia. Vamos a ver entonces los componentes de una elipse y vamos a ver también un poco los polígonos que nos ofrece FreeCAD en el banco de trabajo Part Design ya hechos, ya construidos, de la misma forma que en el banco de trabajo Part ya nos ofrece una buena cantidad de volúmenes de sólidos ya construidos. Las elipses son formas redondeadas que tienen dos radios, un radio mayor y un radio menor. A estas formas se les denomina lugares geométricos. Una circunferencia, una elipse, es un lugar geométrico, no es un polígono. La forma usual para crear una elipse es la primera de las tres que nos ofrece FreeCAD. Aquí en este cono tenemos las tres formas de dibujar las elipses. La elipse mediante centro, radio mayor y punto. Bien, vamos a seleccionar esta y marcamos un centro, marcamos el radio mayor y marcamos el radio menor, o incluso la podemos hacer si queremos de esta forma. Lógicamente no tiene por qué ser horizontal ni vertical, puede ser incluso diagonal, puede ser de la forma que sea. Bien, aquí nos encontramos con varios conceptos que tenemos que considerar. Para variar la forma de la elipse en su radio menor o en su diámetro menor, tenemos que clicar en uno de sus extremos y modificarlo. Y para el radio mayor podemos hacerlo de dos formas, o bien tirando del punto de fuera, del que está en contacto, o fijado al perímetro de la elipse y tiramos. Si os dais cuenta, estamos manteniendo la proporcionalidad. Siempre va a ser igual en sus proporciones. De manera que si la hago más grande, el radio menor también crece. ¿Cómo lo puedo hacer para variar esto? Pues usando los llamados focos. Estos dos puntos que tiene la elipse dentro son los focos. Aquí ya sí que puedo hacerlo más largo el radio mayor y más estrecho el radio menor. Los focos se pueden estirar todo lo que se quiera, aunque llegaría un momento en que ya estarían tan próximos a lo que es el punto que está en el perímetro de la elipse que ya pues prácticamente no se modificaría. De la misma manera que si los junto a los dos con el centro, convertiría la elipse en un círculo, cosa que FreeCAD no me deja hacer. ¿Os dais cuenta? Hace cosas raras porque no sería, obviamente no sería geométricamente correcto convertir una elipse en un círculo. Los focos son equidistantes a ambos puntos, equidistantes al centro y por supuesto simétricos entre sí. Esto es algo muy curioso, ¿eh? Hay muchas formas de hacer elipses. Luego dedicaremos un capítulo a ver las diferentes formas de hacer elipses porque es interesantísimo, pero esto ya es demasiada teoría para meterla en un solo capítulo. Por eso luego más adelante dedicaremos algún que otro capítulo a ver, como digo, las diferentes formas de crearlas. Bien, pues ya que hemos visto un poco cómo se maneja una elipse y de qué está compuesto, del centro, del radio menor, radio mayor, los llamados focos, los puntos de intersección en lo que es la circunferencia que forma la elipse o el arco que forma la elipse, vamos a ver otra forma de crearlas, pero vamos a comentar, que se me ha olvidado decirlo al principio, que estas dos líneas que crea en azul son líneas de construcción, con lo cual si extruimos esta elipse, estas dos líneas no van a aparecer por ningún sitio. Bueno, aquí aparece lógicamente la que cierra la elipse, o sea, la que circunvoluciona la elipse de 0 a 360 grados. Entonces vamos a modelo, eliminamos el pad, el objeto extruido, y nos vamos otra vez al croquis. Bien, vamos a ver la segunda manera. La segunda manera de crear una elipse, me refiero. Tiene algo que me hace muchísima gracia, me resulta curiosísimo porque está empleando una terminología muy curiosa. La diferencia es mínima con la primera. Primero vamos a ver cómo se crea y después comentamos un poco esto porque, como digo, me parece muy curioso. Elipse mediante periastro, apoastro
y radio menor. Bien, lo seleccionamos, marcamos un punto, estamos estableciendo el radio mayor y ahora el radio menor, o sea que en realidad es lo mismo. Lo que más me choca de esta segunda forma es la terminología que usa, porque nos dice que establezcamos periastro y apoastro. Esta terminología no es propia de la geometría, sino de la astronomía. Ojo, no astrología, no esta charlatanería de los astros, de los horóscopos, no, astronomía, el estudio de los astros, el estudio serio y científico de los astros. Entonces, el periastro es la distancia más cercana que hay entre dos cuerpos en una órbita, mientras que el apoastro sería la distancia más lejana. Vamos a dibujar aquí un círculo. El centro con la elipse, la circunferencia de la elipse, o el perímetro, mejor dicho, y establecemos una fijación. Vamos a hacer las líneas estas fijas, y así la elipse no se mueve. Le vamos a establecer una cota de 20 milímetros, me da igual, aquí le vamos a poner lo que dé, y apartamos esto para que no nos estorbe. Bien, pues imaginaos que el centro de la elipse es otro círculo. Imaginaos que esto es la Tierra y esto es la Luna. Al margen, por supuesto, de que la órbita sea elíptica o no lo sea, eso nos da igual. Aquí, en este ejemplo, sí tenemos una órbita elíptica. Con lo cual, la Luna se está moviendo, vamos a fijar estos dos puntos y los vamos a fijar también con este. Perfecto, aquí ya tenemos todo y así vamos a hacerlo mucho más cómodo. Bien, pues la Luna estaría dando vueltas alrededor de la Tierra, con lo cual el periastro sería exactamente este punto. Aquí es donde más cerca está de la Tierra. Si sigue avanzando, en el momento en que pasa de este punto, se va distanciando, hasta llegar a la distancia más lejana en que puede encontrarse del astro alrededor del cual orbita. Este sería el apoastro. En fin, la forma de crear la elipse es la misma, pero simplemente comentaros que me ha chocado un poco el tema de cómo plantea eso del periastro y el apoastro. Porque, insisto, son términos astronómicos, no geométricos. Y bueno, pues hemos aprovechado esto un poquito también para ver teoría, aunque nos hayamos salido del tema, pero bueno, no deja de ser también un poco de matemáticas, ¿no? Y son conceptos también muy interesantes. Vamos a ver la tercera forma, que sería el arco de elipse. Esto funciona exactamente igual que con una circunferencia. Vamos a mover esto y lo vamos a hacer aquí arriba. Selecciono el medio. Selecciono un punto, selecciono otro punto y trazo el arco con arreglo a ese radio mayor y radio menor que he establecido. Vamos a repetirlo. Control Z. Punto del medio, radio mayor, radio menor, y ahora es cuando empiezo a trazar el arco que quiera. Y luego, una vez hecho, este arco es modificable. Y ahora vamos a ver un poco, comentar un poco por encima que FreeCAD en el banco de trabajo PartDesign, de la misma forma, como he dicho al principio del capítulo, que en Part nos ofrece figuras ya hechas, aquí nos ofrece figuras en 2 dimensiones ya hechas. Desde el triángulo hasta el octógono. Aquí pone octágono, ¿ves? Octógono. Vamos a crear, por ejemplo, un heptágono 7. Simplemente establecemos centro y radio. Ya está. Y bueno, comentaros que los polígonos siempre vienen con un montón de restricciones. Es lo bueno que tiene, que son polígonos regulares y vienen con todos sus lados iguales. Y luego algo que se usa siempre para representar polígonos regulares, que es la circunferencia. Esta circunferencia, como veis, viene en azul, es una línea de construcción, con lo cual no va a aparecer en la extrusión. Si cierro y extruyo, me encuentro con el heptágono sin la circunferencia. Me vuelvo aquí, vuelvo al croquis, haciendo doble clic. Cuando veáis un polígono inscrito en una circunferencia, habitualmente será un polígono regular. Si quito esta restricción de fijación o contacto, le doy a suprimir, la puedo apartar.
pero los lados seguirían siendo iguales. Hay un alumno mío, un niño de 12 años, muy curioso él, muy inteligente, que me preguntó que si los lados seguían siendo iguales, ¿por qué el polígono ya no era regular? Y entonces, bueno, la respuesta es... La pregunta es muy inteligente porque viene de un niño muy pequeño, pero la respuesta es obvia. Porque para que sea regular, el polígono tiene que tener sus lados iguales, pero sus ángulos también tienen que ser iguales. Y en este caso, obviamente, ya no tenemos un ángulo igual. El ángulo es igual al resto cuando está ahí. Así que sí tenemos todos los ángulos iguales, pero en el momento que lo movemos, este ángulo podemos incluso hacerlo de 180 grados. Así que nada amigos, comentaros que aquí tenemos esta opción de crear un cuadrado, por ejemplo, crear un triángulo, no tener que estar usando la herramienta de crear un cuadrilátero y luego teniendo que estar igualando los lados para formar un cuadrado. Ya lo tenemos hecho y bueno, esto viene muy bien por el tema de que viene totalmente restringido. Y lo bueno es que ya vienen con su punto central, cosa que nos viene muy bien porque para sacar el punto medio de un triángulo tenemos que crear restricciones de simetría, de igualdad, en fin, hay que hacer varios cálculos que los hace FreeCAD, pero tenemos que ser nosotros los que aplicamos las restricciones. Bien amigos, pues esto es todo en este capítulo. Si os ha gustado el vídeo, hacéis clic en me gusta, os suscribís a mi canal para estar al tanto de las novedades que voy subiendo y, como siempre, un fuerte abrazo desde España a todos y a todas y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!